muchas gracias Karina por esa introducción tan bonita. Y a todas las personas pues, que nos están acompañando en esta tarde. En realidad pues, es un gran honor para mí poder compartir con ustedes pues, algunas de las experiencias en investigación que estamos realizando y pues, algún conocimiento que estamos adquiriendo en torno a tecnologías que nos permiten eventualmente mejorar o hacer más ambientalmente compatible en nuestras actividades y particularmente en el área de la energía. Voy a compartirles en este momento la presentación. Creo que ya pues tengo calidad de anfitrión. Muy bien. Bien, como comentaba Karina, en realidad en la Universidad de Costa Rica pues venimos realizando algunas investigaciones en diferentes temas, particularmente la Escuela de Ingeniería Química. Y yo personalmente, pues, me he abocado a trabajar algunos temas ligados o asociados con lo que es la parte de biocombustibles, de combustibles solares, cómo obtener, por ejemplo, a partir del uso de luz solar, eventualmente algunos combustibles, fotorreduciendo el dióxido de carbono, mediante fotocatálisis, pero también este otro gran tema que hemos venido manejando ya hace poco más de un año atrás, en el tema de producción de biocombustibles mediante esta tecnología que denominamos licuefacción hidrotérmica de biomasa. Una tecnología en realidad muy interesante y que pues en realidad no todos conocemos mucho de qué trata. Y justamente un poco esa es la intención de esta charla en esta tarde, poder darles a conocer un poco más de qué trata esta tecnología, cuáles son las expectativas, cuáles son lo que esperamos, el futuro que eventualmente puede tener, para que todos pues tengamos ese conocimiento y tal vez podamos contribuir en alguna medida, pues también, si fuera el caso, al desarrollo de la misma. Básicamente los temas que vamos a trabajar, a manejar el día de hoy, son estos que aparecen en pantalla. Vamos a ver algunos fundamentos sobre lo que es este proceso, esta tecnología que denominamos licuefacción hidrotérmica de biomasa. ¿Qué variables afectan el desempeño de la misma y cómo lo hacen? Vamos a tratar de resumir, y obviamente por el tiempo reducido que tenemos, pues no vamos a poder ahondar muy hondo en el asunto, pero sí por lo menos tener una perspectiva de, bueno, cuáles son las variables que la afectan y cómo afectan estas variables el rendimiento de la licuefacción hidrotérmica. Luego, particularmente, quisiera compartir con ustedes todos y todas ustedes esta tarde algunos de los resultados preliminares que hemos tenido de algunas de las investigaciones que hemos hecho propiamente en la Escuela de Ingeniería Química en esta temática, particularmente con el procesamiento de desechos de la producción, particularmente de piña, específicamente lo que es el uso del rastrojo de la piña, y también eventualmente o particularmente de lo que son el uso de desechos del proceso de siembra y producción de banano, y específicamente lo que es el pinzote, que es una de las partes que se desechan del mismo. Eh, los resultados que hemos obtenido y cuáles son las expectativas. Y luego, pues, trataré de concluir un poco después de ya saber qué es la tecnología, qué resultados se obtienen, qué resultados específicos hemos tenido nosotros en la Universidad de Costa Rica con el rastrojo de piña y el pinzote de banano, poder concluir con una cierta visión de lo que, cuál es el potencial de esta tecnología y si realmente hay expectativas o vislumbra que hay rentabilidad financiera o económica para eventualmente producir realmente biocombustibles a través de esta tecnología. Muy bien. Entonces, teniendo ya un poco claro la perspectiva de lo que será la charla, pues comencemos entonces un poco con la temática en particular. Bien, si hay digamos, un hecho que a nosotros como costarricenses, pues nos hace sentirnos, creo que a todos muy orgullosos y orgullosas de lo que ha logrado el país,
es en algunos aspectos del área ambiental y particularmente el área energética. En realidad ya por mucho tiempo, por varios años ya inclusive, pues viene anunciándose no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues estos grandes logros que ha tenido el país en el área de producción de electricidad, a partir específicamente de fuentes renovables. Tal es el hecho que hemos tenido años en los cuales ha habido hasta, como menciona acá en la pantalla, en alguna de las noticias que les pego, hasta 300 días acumulados de generación eléctrica y uso de energía eléctrica en el país 100% renovable. En realidad, la matriz energética para la producción de electricidad en el país pues está fundamentado, como lo ven acá, particularmente con la generación hidroeléctrica, ¿verdad? Con lo que son represas con agua. Eh, Acerca de un 74% de la energía eléctrica que producimos es con hidroeléctrica, un casi que 16% mediante energía eólica, un 8% con geotermia, un 0.6% con biomasa, y bueno, en solar sí, en realidad no tenemos grandes proyectos, apenas un 0.08% de la energía eléctrica producida es a través de energía solar. Y bueno, esto hace que normalmente, al menos para el año, si mal no recuerdo, este dato que les pongo acá es para el año 90, el año 2018, si mal no recuerdo. En todo el año, la producción de electricidad con fuentes de energía renovable superaron el 98%. Y esto sin duda, pues para nosotros es un gran logro y un gran ejemplo, diríamos, también para el resto de países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Para comparar y tener un cierto punto de comparación, por ejemplo, en Europa, las grandes metas, y de hecho para este año 2020, la gran meta en producción de energía renovable que había en Europa era llegar a un 20% justamente de producción eléctrica mediante energías renovables. Y nosotros pues acá superamos el 98% de producción eléctrica con energías renovables. Entonces, como les digo, sin duda para nosotros esto es de mucho orgullo y ha sido un gran logro que como país pues hemos obtenido. Sin embargo, no todo en realidad no todo lo que brilla es oro, dice el dicho, y inclusive en un eh, reportaje o un artículo que escribió este periódico The Guardian de Costa Rica, lo que pone por acá dice, no todo lo que es verde, ¿verdad? O no todo lo que brilla es verde, más bien es lo que dice el titular, en el sentido de que Costa Rica, si bien es cierto, tenemos ese gran logro en cuanto a lo que es producción de energía eléctrica, la electricidad no es toda la energía que consume el país. De hecho, en este diagrama de pastel podemos ver cuál es la distribución porcentual del consumo de energía global acá en el país, donde vemos que la electricidad tiende a ser o es alrededor de un 23% únicamente de todo el consumo consumo de energía, perdón, en el país. Y vemos en el gráfico donde hay un componente o un elemento que se lleva la tajada más grande de todos, que es justamente el consumo, disculpa, el consumo de productos de petróleo. Y básicamente el 65% de la energía que consumimos en el país, en última instancia, proviene del petróleo, particularmente utilizándose en lo que es el transporte, ¿verdad? Lo que es energía, gasolina, diésel y demás combustibles que se usan fundamentalmente para lo que es el transporte. Entonces, como vemos, si bien es cierto, tenemos mucho de qué enorgullecernos, también tenemos mucho todavía en lo que trabajar. Y esto no dista de ser muy diferente en todos los demás países latinoamericanos y, bueno, inclusive del mundo, ¿verdad? Tenemos todavía un alto componente de nuestra energía que todavía depende del petróleo. Y parte, digamos, del problema que tenemos todavía es de que el escenario mundial no es muy alentador en cuanto a que vamos a dejar de usar petróleo por muchos años.
Inclusive, por ejemplo, vean acá en este gráfico que les presento, que lo tomé de la Agencia Internacional de Energía, están algunas proyecciones de lo que va a ser la demanda de petróleo en las diferentes regiones del mundo, bajo dos escenarios, desde ahora hasta más o menos el año 2040. Y si nos concentramos en estas primeras tres barras que nos indican las demandas para el año 2018, 2030 y 2040, es la proyección bajo las políticas ambientales, digamos, que se están promoviendo actualmente a nivel mundial. Vemos de que más bien hay una ligera tendencia a un aumento, más bien ligero todavía inclusive, en la demanda de petróleo en el mundo. Y si vemos la fracción de estas columnas asociadas a Centroamérica y Sudamérica, que es de donde somos la mayoría de los que estamos en esta sesión, vean cómo realmente pues, tiende a crecer ligeramente también en los próximos años la demanda de petróleo. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque está ligado, está asociado justamente a lo que es el transporte, el uso de automóviles, el uso de autobuses, aviones, etcétera, pues continuarán utilizando petróleo de una forma u otra, y por lo tanto, pues el consumo, la demanda, pues va a continuar siendo alta. Vean que inclusive bajo este otro escenario, que donde realmente se están tomando en consideración más bien escenarios muy optimistas desde una perspectiva de sostenibilidad, aún así, bueno, ahí sí tenemos una cierta disminución, pero no, vean que en los próximos 20, 30, 50 años todavía no vamos a poder llegar a no usar del todo lo que son combustibles fósiles, según estas proyecciones. Y ligado pues al uso justamente de medios de transporte, parte digamos, de los cambios que se están dando, es tal vez quizás uno de los más importantes, es hacia el uso de automóviles eléctricos. Sin embargo, si vemos pues estas proyecciones, en cuanto al número de automóviles que eventualmente pues, se van a continuar utilizando, tanto convencionales como eléctricos, vemos que es de esperar que todavía vamos a tener una gran cantidad de automóviles que utilizan los combustibles tradicionales o que están hechos para combustibles tradicionales. Entonces, vean que desde toda esta perspectiva se nos abre un gran desafío a cada uno de nosotros como ingenieros químicos, porque claro está, pues nuestra carrera, nuestra profesión, la ingeniería química, está ligada o está asociada justamente a lo que es combustibles, entre las tantas áreas en las cuales eventualmente tiene que ver nuestra carrera, nuestra profesión. Y entonces, particularmente, digamos, en esta temática se nos abre un gran desafío en cuanto a lo que es la producción de combustibles renovables a través de diferentes medios, ¿verdad? Tenemos muchas formas, muchos procesos en los cuales podemos obtener combustibles renovables, ya sea usando, pues claro está, energías del tipo eólica, geotérmica, solar. Sin embargo, eh, hoy nos vamos a abocar a hablar un poco más acerca de las posibilidades que tenemos de producir combustibles renovables utilizando biomasa como materia prima. ¿Qué entendemos por biomasa? O particularmente el enfoque o el objetivo que tenemos nosotros en estas investigaciones es el uso de residuos biomásicos para poder eventualmente producir combustibles renovables. Básicamente creo que todos estamos familiarizados con este tipo de residuos, tipo provenientes de las actividades agroindustriales, como le comentábamos, de producción de piña, de banano, de cualquier de estos alimentos que pues para todos bien sabemos de que hay un porcentaje de esa materia, de esa biomasa, pues de que termina desechándose. Residuos de alimentos, esto es otra de los puntos, de los temas interesantes a manejar. Por ejemplo, todos los desechos que se generan en los restaurantes, por ejemplo, o en las industrias procesadoras de alimentos. El uso, por ejemplo, de algas o microalgas para eventualmente también poder hacer
uso de las mismas para producir algún tipo de biocombustible, todo lo que son desechos animales, ¿verdad? En la parte de producción de ganado de los diferentes tipos, e inclusive también, por ejemplo, se habla del uso de lodos de plantas de tratamiento de aguas, que es biomasa que en una u otra forma pues vamos a poder utilizar para producir biocombustibles. Entonces, todos estos residuos biomásicos es materia que está constituida fundamentalmente por estos 5 componentes que yacen en la base de este esquema. Tenemos un buen componente de estos materiales que son los que denominamos lignocelulósicos, que son los que están constituidos fundamentalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Sin embargo, los otros residuos, principalmente los que tienen origen animal o que vienen como producto de alimentos y demás, eventualmente pueden tener algún componente de material lignocelulósico, pero fundamentalmente ahí vamos a encontrar más lo que son proteínas y claro está aminoácidos, dado que son los componentes básicos de las proteínas, e inclusive también material lípido. Eh, la idea entonces es que utilizando estos residuos biomásicos que tienen estos constituyentes, ¿cómo podemos generar biocombustibles a partir de los mismos y a través particularmente de una tecnología específica que es la que denominamos licuefacción hidrotérmica? Entrando un poco en detalle, nada más así, pues muy rápido, no vamos a entrar a hablar mucho de química y demás, pero para entender un poco la complejidad de todas las reacciones que ocurren en estos procesos, eh, hemos de recordar que bueno, los constituyentes de los materiales lignocelulósicos, decíamos, están constituidos fundamentalmente por celulosa, ¿verdad? Que aquí tenemos una muestra de este polisacárido, ¿verdad? Hemicelulosa, que también pues aquí tenemos es otro polisacárido, y luego la lignina, que es aquí, bueno, en realidad inclusive esto no es una molécula de lignina, dado que no existe la molécula de lignina, ¿verdad? Sino que es un gran biopolímero bastante complejo, tal y como aquí vemos una unidad o parte de la constitución de lo que vendría a ser la lignina. Entonces vean que son en realidad polímeros naturales pues bastante complejos, lo que vendría a ser la biomasa. De los otros dos constituyentes, que son las proteínas, bien sabemos que las proteínas están constituidas por aminoácidos, ¿verdad? Cadenas de aminoácidos, entonces también nuevamente tenemos polímeros y eventualmente lo que son grasas y ácidos grasos como estos que eventualmente se encuentran en los desechos, por ejemplo, de desechos de cerdo, ¿verdad? En la crianza de los cerdos. Muy bien. Entonces, en la literatura, pues podemos encontrar, y también pues ya en alguna medida en algunos desarrollos tecnológicos, diferentes procesos en los cuales podemos transformar esta biomasa, de cualquiera de los tipos, en diferentes combustibles. Entonces, vean de que muchas veces tenemos esa idea que cuando apenas o escuchamos el término biocombustible, muchas veces lo ligamos o lo asociamos únicamente al etanol y al biodiesel, ¿verdad? Que quizás pues son dos de los biocombustibles que ciertamente pues han incursionado más ya en el uso en los mercados. Sin embargo, no son los únicos, ¿verdad? Sino que en realidad pues podemos tener una serie de productos que son combustibles y como vienen derivados de la biomasa, pues justamente pues también van a denominarse biocombustibles. Entonces, mediante diferentes procesos que podemos clasificar como biológicos o bioquímicos o termoquímicos, eventualmente o físicos también, podemos producir diferentes tipos de biocombustibles a partir de la biomasa. Entonces, por ejemplo, dentro de los procesos tradicionales, aquellas biomasas que son ricas en azúcares, por ejemplo, las podemos someter a un proceso biológico de fermentación para obtener bioetanol, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, también otra de las grandes tecnologías o métodos con los cuales podemos transformar estas biomasas en algunos biocombustibles son justamente los procesos termoquímicos, como la gasificación, pirólisis y la licuefacción, que como el nombre nos dicen, pues de una u otra forma
implican elevarle la temperatura a este material lignocelulósico y transformarlo en productos gaseosos, líquidos o sólidos que eventualmente pues tienen carácter de combustible. No vamos a entrar obviamente en el detalle de cada uno de esos diferentes metodologías o procesos con los cuales podemos lograr obtener los diferentes tipos de biocombustible, sino que nos vamos a centrar única y exclusivamente en del que trata la charla el día de hoy, que es la licuefacción hidrotérmica. Vean que los tratamientos hidrotérmicos en general, de la misma palabra podemos intuir de qué tratan. La palabra hidrotérmico vemos de que tiene ligada el término hidro, que es agua, y térmico, que es calor o temperatura, ¿verdad? Entonces, básicamente estos procesos son procesos en los cuales la biomasa combinada con agua y altas temperaturas se logra dar la transformación a diferentes productos. Dependiendo de las temperaturas que utilicemos en estos procesos, los productos mayoritarios que vamos a obtener son diferentes y también, pues, por ende, a cada proceso se le llama ligeramente diferente. A las temperaturas un poco más bajas, alrededor de los 200 grados, se va a favorecer más la producción de alquitranes, de sólido, de tipo carbón y demás, y por lo tanto, pues a ese proceso se le llama carbonización hidrotérmica, ¿verdad? Porque el producto principal es carbón, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la carbonización hidrotérmica. A temperaturas un poco más elevadas, ya llegando hasta los 375, 400 grados Celsius, se va a favorecer, y ahora pues vamos a discutir un poco más, la formación de productos líquidos. Y entonces, por lo tanto, cuando llevamos a cabo el proceso bajo esas condiciones, al mismo le denominamos licuefacción hidrotérmica, porque el producto principal que buscamos es un líquido, el biocrudo. Y ya a más altas temperaturas vamos a tener que se va a favorecer la formación más que todo de gases y por lo tanto a ese proceso lo denominamos gasificación hidrotérmica. Muy bien, en esta diapositiva prácticamente tenemos, y conforme la voy a ir presentando, el resumen de qué es la licuefacción hidrotérmica, ya en principio, y prácticamente si algo deberían de recordar de toda la charla de hoy, quizás es esta diapositiva que les voy a mostrar, donde podemos resumir en qué consiste esta tecnología y para qué nos sirve. La idea con la licuefacción hidrotérmica, entonces, como mencionaba, es de que podemos usar diferentes tipos de biomasa. Y acá, pues como vamos a ver ahora también, una de las grandes ventajas de este proceso es que como trabaja con agua, las biomasas que podemos utilizar no tienen que ser biomasas secas, sino que en realidad pueden ser biomasas húmedas. Entonces podemos tener biomasas como desechos de comida, desechos de producción agrícola, desechos de boñiga o producción animal, lodos de plantas de tratamiento de aguas, microalgas en cultivo, ¿verdad? Y demás. Todas esas biomasas, que obviamente cada una tiene sus diferentes composiciones y un alto nivel, y un alto contenido de agua, por cierto, lo vamos a combinar entonces con más agua, ¿verdad? Y con una temperatura alta. De ahí, repito, el nombre del proceso, licuefacción, porque obtenemos un líquido, hidrotérmica. ¿Por qué? Porque usamos agua y usamos altas temperaturas para la producción de ese producto que queremos. Entonces, la biomasa combinada con agua, la metemos en un reactor, por ejemplo, como el que está ahí en la pantalla, a altas temperaturas. ¿Cuánto es una alta temperatura para este proceso? Temperaturas entre 200 y 400 grados Celsius son típicas y con eso se nos van a generar presiones que pueden ir desde los 5 hasta los 20 megapascales, siendo lo común tal vez más bien comenzar alrededor de los 10 megapascales en presión. A esa mezcla de biomasa con agua, temperatura y presión le damos un cierto tiempo de reacción y se va a producir entonces el proceso de licuefacción y luego de enfriarse, pues vamos a tener entonces en el reactor, acá tengo una representación de lo que vendría a ser el volumen de este reactor y nos vamos a encontrar 4 fases
de productos que se nos forman dentro del reactor. Esta primera fase, que la represento en el fondo, representa el producto que se obtiene en términos de sólidos de carbón. O sea, se nos forma un carbón que se le conoce en inglés como hydrochar, que viene a ser como un carbón, pero con ciertos grupos funcionales adicionales y con grupos OH también, pero tiene ciertas características también como combustible. Entonces, vamos a tener las 4 fases. Se nos va a formar una fase sólida, que es fundamentalmente carbón, una fase oleosa, que va a ser el biocrudo, que justamente estamos buscando, pero también nos va a quedar una fase acuosa de toda el agua que pusimos como parte, digamos, de los reactivos para que esta reacción se llevara a cabo. Una fase acuosa con un alto contenido de compuestos orgánicos solubles en agua. Y también vamos a tener una fase gaseosa con algunos componentes como hidrógeno, metano y CO2. Cada una de esas 4 fases, pues eventualmente la idea es que se le puede sacar un provecho. A la fase sólida, a este carbón, a este hydrochar, puede llegar a utilizarse y convertirse en carbón activado, digamos, se le puede someter a algún proceso de activación y podríamos obtener carbón activado y utilizarlo, si fuera el caso, para procesos de absorción y purificación de aguas, por mencionar un ejemplo. También puede ser utilizado para esa enmienda de suelos, o sea, como una especie de fertilizante, perfectamente ha demostrado pues, ser muy útil y provechoso. Perfectamente también podría compactarse y utilizarse como un combustible sólido de carbón, o eventualmente pues podría dársele algunos usos como catalizador por justamente el área superficial que tiene y los grupos funcionales que le encontramos en su superficie. Entonces vean de que ese es su producto, porque vean que para nuestro proceso esta corriente sólida no es otra cosa sino un subproducto. Del producto que más nos interesa, que es el biocrudo, esa es la parte que entonces nosotros podemos utilizar, dependiendo de las características que hayamos obtenido, directamente como un combustible, como un biocombustible, o normalmente todavía pues requiere de un proceso adicional de hidrotratamiento para poderlo convertir en combustible. Sin embargo, la gran ventaja es de que este biocrudo pues tiene ciertas características similares, podríamos decir, a las del petróleo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es como una fracción de petróleo que fácilmente utilizando los métodos y las tecnologías tradicionales de mejoramiento de fracciones de petróleo, podemos convertirlo perfectamente en combustibles del tipo diésel, del tipo gasolina, del tipo queroseno, y pueden entonces utilizarse directamente en automóviles de combustión, con motores de combustión interna, ya sea puro o la otra, recuerden que siempre existe la posibilidad de hacer mezclas, ¿verdad? De combinar estas fracciones o estos productos que obtenemos digamos, con productos de petróleo, ¿verdad? Y de un así, pues logramos de una u otra forma por lo menos reducir parcialmente la dependencia en los combustibles fósiles. O también, pues, utilizarse, les decía, pues, directamente en el automóvil, en el avión, ¿verdad? Digamos, es parte de los combustibles que podrían utilizarse directamente como combustibles fósiles, pero con la gran ventaja de que vienen de biomasa y, por lo tanto, su huella de carbono global, pues, sería, o neta, sería muy cercana a cero. De ahí el objetivo que andamos buscando de poder generar biocombustibles a partir de desechos que puedan ser utilizados perfectamente para el transporte de tecnologías, ¿verdad? Automóviles, aviones y demás, tal y cual los conocemos hoy en día, ¿verdad? No necesitaríamos cambiar y comprar un carro nuevo, sino que el mismo carro que yo tengo, pues podría eventualmente utilizarlo con este tipo de combustible, reduciendo pues considerablemente la huella de carbono. Bien, entonces ese es el producto, digamos, que nos interesa en primera instancia, ese biocrudo que puede ser transformado en combustibles.
Sin embargo, también pues en la fase acuosa, como les mencionaba, es una fase rica en compuestos orgánicos de bajo peso molecular, solubles en agua, y pues estos pueden, al final, podríamos someter esto a un proceso de purificación y obtener tal vez reactivos de alto valor, esa es una alternativa. O la otra también perfectamente podría ser, esas aguas podrían someterse a algún proceso de digestión anaerobio y producir metano, ¿verdad? Producir biogás y con ello pues favorecer digamos, el balance energético de todo el proceso como tal. O eventualmente pues puede ser sometido, también hay otras propuestas como por ejemplo a procesos de reformado en fase acuosa que nos producen corrientes gaseosas ricas en hidrógeno, que también pues es uno de los componentes que necesitamos particularmente si queremos transformar el biocrudo en los combustibles tradicionales, requerimos de hidrógeno. Bueno, entonces, vean que, y aunado a esto, pues también en la fase gaseosa, que tal vez no es mucha, ¿verdad? No es muy considerable, pero bueno, también podríamos de la misma aprovechar hidrógeno y metano o algún otro gas, monóxido de carbono, que lo podríamos utilizar en el proceso como tal. Entonces vean de que el proceso es bastante integral en el sentido de que a partir de desechos, realmente vean cómo estamos obteniendo todo con productos de alto valor, que de una u otra forma necesitamos optimizar, pues en última instancia, para lograr la rentabilidad económica de este proceso como tal. Bien, entonces, repito, aquí está resumido en qué consiste la licuefacción hidrotérmica, ¿verdad? Y cómo lo logramos y qué obtenemos de este proceso. Si tuviéramos que definirla, podríamos decir de que la licuefacción hidrotérmica es la conversión de biomasa sólida a compuestos predominantemente líquidos mediante el uso de agua a alta temperatura y presión, ¿verdad? Agua caliente y presurizada. Además de las que ya he mencionado, ¿qué otras ventajas podríamos enumerar que tiene este proceso con respecto a otros que eventualmente se están investigando o desarrollando para la utilización de biomasa en producción de combustibles o de energía? Bueno, lo primero es de que vean que de una u otra forma el proceso de licuefacción es un proceso sencillo, es un proceso simple. En realidad vean que no implica una tecnología desconocida ni nueva. Básicamente quizás lo único es el hecho de que es a alta presión y por lo tanto pues el reactor debe poder soportar altas presiones. La temperatura, una temperatura de 300 Celsius pues tampoco no es nada fuera de lo común. Y vean que, por ejemplo, desde una perspectiva del reactor, perfectamente en un reactor tipo tubular, podemos llevar a cabo esa reacción sin ningún problema, ¿verdad? Otra de las ventajas es que el proceso es escalable y que es robusta en última instancia. Otra de las ventajas que tiene esta tecnología es de que puede aceptar diversas materias primas húmedas, o sea, como les indicaba, pues podríamos pensar en procesar únicamente desechos de la piña, pero también podríamos pensar lo que es la co-licuefacción, o sea, combinar desechos de diferentes tipos, que en última instancia, y vamos a ver, pues es uno de los retos que hay, permitirían de alguna forma también lograr mejores rendimientos y mejores resultados al mezclar diferentes materias primas. Además de que también pues logramos aprovechar de una mejor forma todas las biomasas o los desechos biomásicos que podamos tener cercano a nuestra planta de producción. Otro de los grandes ventajas de este proceso es que no requiere del secado de la biomasa. La mayoría de los procesos termoquímicos, como la pirólisis, como la gasificación, requieren secar la biomasa antes de procesarla. Y sin duda, pues ya sabemos de que un desecho lignocelulósico, como los que estamos hablando, que tienen humedades que van del 85% al 90% en algunos casos, imagínense la cantidad de energía que requerimos para poder secar esa biomasa hasta un 10%, digamos que es típico lo que se podría utilizar en estas otras tecnologías. Entonces, como el proceso es en húmedo, no necesitamos secar esa biomasa y eso le da
un gran empuje en la parte económica al proceso. Tenemos que hay una producción pues, relativamente alta de biocrudo, hasta se han reportado rendimientos de hasta un 60% con algún tipo de biomasas. Sin embargo, bueno, lo más común puede rondar entre el 30 y el 40% de producción de biocrudo en base de masa seca, eh, en una gran mayoría de biomasas estudiadas a la fecha. El biocrudo producido se puede separar fácilmente y tiene bajo contenido de oxígeno, lo cual pues obviamente le da unas mejores propiedades como combustible. Y además, este puede ser mejorado a productos similares a diésel o al queroseno, como les mencionaba, en una sola etapa mediante el proceso, entre otros, el de hidrotratamiento, que es también de las ventajas que hay, es que eso es una tecnología totalmente desarrollada y utilizada actualmente prácticamente en cualquier refinería para lo que es el procesamiento del petróleo actual. Muy bien, entonces, como vemos, pues pareciera que esta tecnología, este proceso, pues tiene muchas cosas interesantes que de hecho por eso pues ha llamado nuestra atención como una posibilidad de investigar y de desarrollar acá nosotros en el país. Ahora, un poco de teoría. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Un poco digamos, de teoría que nos haga entender el porqué de este proceso. Nos podríamos preguntar, bueno, qué interesante, ¿cómo logramos reacciones químicas y transformar materia orgánica utilizando agua y obtenemos un biocrudo que son particularmente o específicamente en su gran mayoría moléculas no polares, eh, eventualmente utilizando el agua, que bien sabemos que es un compuesto sumamente polar. Sin embargo, pues si repasamos un poco estas dos propiedades del agua con respecto a la temperatura y a la presión, podemos entender un poco mejor el porqué de este proceso de licuefacción o cómo es que se produce. ¿Cuáles son esas dos propiedades? Bueno, en este primer gráfico acá de la derecha, tenemos un gráfico de la constante dieléctrica o de la funcionalidad de la constante dieléctrica del agua con respecto a la temperatura para el agua. Vemos de que el agua es a 25 grados Celsius, 0 grados Celsius, dice acá. El agua, bien sabemos que es una molécula pues, bastante polar. ¿Verdad? Ya sabemos que por la electronegatividad del oxígeno con respecto al hidrógeno se nos induce pues aquí una zona de carga negativa del lado del oxígeno y una zona de carga positiva del lado de los hidrógenos y por lo tanto la molécula se nos hace polar. Sin embargo, conforme aumenta la temperatura, vean que interesantemente la constante dieléctrica del agua baja y cae estrepitosamente aquí cerca de los 400 grados Celsius. ¿Qué significa o qué implicaciones tiene eso? Bueno, y si la constante dieléctrica de la molécula disminuye, lo que significa es de que la molécula se vuelve más polar, o sea, en otras palabras, este momento dipolar se reduce y entonces la molécula tiende a ser más polar. Eso lo que hace entonces es de que a las temperaturas y presiones a las que trabajamos, el agua prácticamente, y vean que la constante dieléctrica del agua a las temperaturas a las que trabajamos son similares a las que tiene, por ejemplo, la acetona a temperatura ambiente. ¿Verdad? Entonces vean de que el agua en realidad casi que podríamos decir que se convierte en una especie de disolvente no polar a esas condiciones. Y eso es lo que permite entonces que interactúe y que se lleven a cabo pues, estas reacciones con la biomasa, donde las moléculas que se nos generan y que estamos procurando, pues justamente tienen características no polares. Y la otra propiedad que cambia con la temperatura, marcadamente, y en alguna medida, dependiendo del ámbito, con la presión, es la constante de disociación del agua. Todos sabemos de los cursos de química general, ¿verdad? De que el agua se disocia en un grupo H y en un protón, ¿verdad? O al menos un H3O, ¿verdad? Y que
la cantidad o la magnitud que tenga esa constante de disociación es la constante de equilibrio que nos va a decir, bueno, justamente qué tanto se va a descomponer en estos compuestos o va a estar como esta molécula, ¿verdad? Entonces, vean de que conforme aumentamos la temperatura y llegamos a los 300 Celsius, estamos llevando a cabo estas reacciones, la constante de disociación aumenta considerablemente, implicando de que entonces va a haber una gran producción de iones hidróxido y hidrógeno. Lo cual, pues, al ser compuestos con carga, iónicos, pues van a propiciar reacciones de múltiples formas, ¿verdad? Inclusive vean de que al descomponerse el agua en iones hidrógeno, vamos a tener justamente una mayor acidez y bien sabemos, por ejemplo, de que la biomasa en presencia de ácido justamente sufre los procesos de hidrólisis, ¿verdad? Entonces vean cómo justamente el aumento o el trabajar con agua a temperaturas cercanas a 300, 400 grados Celsius y eventualmente pues a presiones de alrededor de 10, 20 megapascales, justamente vamos a tener entonces que se nos transforman esas dos propiedades del agua, se nos hace más polar y se nos disocia más, y eso sin duda pues, va a generar o va a provocar que ocurran entonces estas reacciones con la biomasa de descomposición y de formación en última instancia de esos productos de biocrudo que estamos queriendo obtener. En realidad, si ahondamos un poco más en las reacciones que se llevan a cabo, es sumamente complejo, ¿verdad? O sea, en realidad todavía no se tiene certeza total ni se tiene totalmente dilucidado todos los mecanismos y las reacciones que eventualmente ocurren en este proceso de licuefacción hidrotérmica. Sin embargo, se podría mencionar como que ocurren tres fases o tres etapas de reacción en la misma. En la primera, lo que ocurre es una despolimerización y descomposición de la biomasa como tal, mediante reacciones de hidrólisis y pirólisis, formando básicamente todos estos grandes polímeros, biopolímeros que teníamos que constituyen la biomasa, ¿verdad? Todas estas cadenas que constituyen la celulosa, la hemicelulosa, estas moléculas complejas de lignina, si tenemos proteínas, si tenemos ácidos grasos, eventualmente mediante reacciones de hidrólisis, eventualmente se van a empezar a romper, se van a empezar a despolimerizar y formar entonces como productos, vamos a tener moléculas de monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos, ¿verdad? Entonces se considera que esa es como la primera etapa. Una vez de que ya tenemos como esos componentes formados, eh, tenemos una segunda etapa adicional de descomposición y degradación de ahora de estos otros monómeros. Pero aquí tenemos que ocurren ya otro tipo de reacciones del tipo de deshidratación, desaminación, descarbonización, que ya entonces nos transforman un poco la naturaleza propiamente de la biomasa, perdón, de estos componentes. Para obtener entonces como productos, ahora entonces ya tenemos compuestos tipo glucosa, ácidos orgánicos, compuestos fenólicos y nitrogenados. Luego de esto pasamos ya, o se pasa a la tercera etapa, que es la de recombinación y repolimerización. O sea, ahora estos nuevos bloques fundamentales que se generaron se van a empezar a unir y van a empezar a formar nuevos polímeros, nuevos compuestos más complejos desde una perspectiva orgánica, y ahí es donde entonces se nos forma mediante reacciones de ciclación y condensación, por ejemplo, ya entonces estas moléculas que nos constituyen el biocrudo, por mencionar uno de los productos que queramos. Sin embargo, igual vamos a ver que dependiendo de qué tanto se da, podría ser de que se nos forme todavía inclusive más bien ya el carbón, ¿verdad? Se nos agrupan y se nos condensan más de estas moléculas fundamentales y ya no solo se nos forma el biocrudo, sino más bien pasa a ser ya un sólido, al ser una molécula todavía mucho más compleja. Entonces van a ver de que justamente controlando las condiciones de reacción es que podemos eventualmente tratar de optimizar la formación de los productos que queramos obtener.
nada más como muestra también, no vamos a entrar en una descripción detallada, pero por ejemplo acá tenemos una propuesta de lo que son algunas de las posibles reacciones en las que incurre la celulosa al ser sometida justamente a los procesos de licuefacción hidrotérmica, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, activar acá un momentito. Aquí partiendo de la celulosa, se empiezan a dar pues, la despolimerización correspondiente y mediante hidrólisis llegamos a obtener entonces los componentes básicos de esa celulosa, como lo es, por ejemplo, la glucosa, y luego pues empiezan a dar transformaciones, pérdidas de agua, pérdidas eventualmente de CO2 y algunos otros grupos, y para llegar a obtener, digamos, compuestos que ya vienen a tener otras características y que son justamente las que estamos buscando en la obtención de estos biocrudos. Muy bien. Vemos entonces que conceptualmente el proceso es muy sencillo. Decimos, bueno, agarramos la biomasa, le ponemos agua, le ponemos temperatura y presión y obtenemos los productos que acabamos de mencionar. Sin embargo, vean que la complejidad de las reacciones es amplia y cómo poder llegar a predecir cuánto y qué tipo y con qué características van a ser los diferentes productos es bastante complicado. De ahí que la parte experimental es sumamente importante para poder saber cuál es el comportamiento de la biomasa específica con la que yo estoy queriendo obtener estos productos. Entonces, vamos a detallar a continuación un poco de forma breve cuáles variables son importantes en este proceso y cómo nos influyen en el rendimiento del mismo. Y comenzamos con la materia prima. Es sin duda, o sea, no tenemos duda alguna de que dependiendo del tipo de materia prima que vayamos a utilizar, así van a ser los productos que obtengamos, ¿verdad? No va a ser igual el producto que obtenemos usando una especie de zacate, ¿verdad? Una especie de material lignocelulósico o una piña, a que si usamos un alga que tiene altos contenidos de lípidos y de proteínas, por ejemplo, o si usamos boñiga, o sea, es claro que cada una tiene pues su diferente comportamiento. Y entonces, en la literatura, pues en realidad podemos encontrar un amplio registro de muchos tipos de biomasa que se han estudiado. Y entonces, por ejemplo, nada más como para alguna noción, acá en la primera tabla tenemos el efecto, digamos, en cuanto a los rendimientos. Tal vez aquí podemos ver cuáles fueron los rendimientos en biocrudo que se obtuvieron para diferentes tipos de biomasas. En realidad, y se trata de correlacionar y saber, bueno, ¿podré yo predecir de que si tiene más lignina o si tiene más celulosa, pues voy a obtener un poco más de biocrudo? En realidad a veces es un poco complicado, en algunos casos pues sí hay alguna tendencia, en otros pues no. Al igual que en la tabla 2 tenemos lo que es la producción de biocrudo con diferentes tipos o diferentes cepas de bioalgas. En este análisis particular que les pongo acá de la literatura, se habla de que en el caso de los materiales lignocelulósicos, lo que es el porcentaje de celulosa, de una u otra forma, es el que va a responder o va a definir cuál va a ser el rendimiento en biocrudo. Mientras que en el caso de las algas, por ejemplo, lo que es el porcentaje de lípidos, son los que de una u otra forma, entre mayor contenido de lípidos, eventualmente mayor porcentaje de biocrudo se va a estar obteniendo. Entonces ahí tenemos la gran primera variable, la materia prima, que nos va a determinar qué tanto biocrudo y de qué calidad vamos a obtener. La otra variable que es muy importante en este proceso es la temperatura. ¿A qué temperatura llevo yo a cabo el proceso? Eh, y como vemos acá en este ejemplo, a partir de esa referencia bibliográfica, normalmente el comportamiento es de que existe una temperatura óptima. O sea que si comenzamos en temperaturas bajas, el rendimiento de biocrudo va a ser bajo. Conforme aumentamos la temperatura, cada vez vamos a obtener mayor biocrudo, pero luego a partir de cierta temperatura ya va a empezar más bien a disminuir la cantidad de biocrudo y se va a fomentar, por ejemplo, la formación más de gases o eventualmente hasta de sólido, dependiendo del caso.
Entonces vean que si analizamos un poco este gráfico, vemos de que cada una de estas curvas pues representa una diferente tipo de biomasa sometida pues al proceso de liquefacción, ¿verdad? Y entonces podemos ver acá cómo realmente aumenta con la temperatura y luego ya después decrece, ¿verdad? Por acá vemos esta otra azul también, aquí en una temperatura óptima como alrededor de los 300. Sin embargo, esta otra de los triangulitos pareciera que el óptimo está como en 350, ¿verdad? Y entonces vemos de que de ahí que les mencionaba de que la importancia de poder estudiar la biomasa de interés a nivel de laboratorio para poder entender o ver cuál es la temperatura óptima de procesamiento. Ahora, la temperatura no solo nos determina, digamos, o nos influye en el porcentaje de aceite que obtenemos, sino también de los otros subproductos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá esto que llaman residuo no es otra cosa que el carbón, el hydrochar, que llaman en inglés. Podemos ver cómo conforme aumentamos la temperatura, la cantidad de carbón se va reduciendo, mientras que la cantidad de aceite va aumentando, ¿verdad? Entonces, ahí, claro está, dependiendo de lo que yo quiera obtener, ¿verdad? Puede ser de que mi interés sea obtención de carbón y entonces hago carbonización hidrotérmica, ¿verdad? Y entonces trato de trabajar temperaturas bajas donde eventualmente la cantidad de carbón que se genera es mayor. Pero si lo que yo estoy queriendo obtener es biocrudo, pues vean entonces que probablemente tengo que trabajar a 300 Celsius para poder obtener la mayor fracción de biocrudo posible. Bien, entonces ya tenemos materia prima, tenemos temperatura. Vamos ahora a lo que es el tiempo de retención. Tiempo de retención, la mayoría de estas reacciones se llevan a cabo en un reactor tipo batch. Y entonces, en realidad, vamos a tener que tres fases de reacción. Una primera fase, que es la que está indicada en esta primera sección acá, es del calentamiento, ¿verdad? Que va a experimentar tenemos que llevar el sistema o el reactor hasta una temperatura deseada, que es en este caso aquí cercano a 300, y una vez de que llegamos a los 300, entonces sometemos esa biomasa por un cierto tiempo y la mantenemos a esa temperatura de 300. Eso es el tiempo que denominamos el tiempo de retención, el tiempo que mantenemos la biomasa a esa temperatura constante. Una vez pasado ese tiempo, pues enfriamos para llevarlo nuevamente a temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo nos influye el tiempo de reacción sobre los rendimientos? Bueno, en realidad, vean, es difícil hacer generalizaciones y ojalá que les quede claro de que esto que les estoy explicando no lo podemos aplicar como una regla invariable para cualquier tipo de biomasa y demás, sino que cada biomasa pues eventualmente puede tener diferentes comportamientos. En este ejemplo que saco de la literatura también, vean cómo se nota que el rendimiento aumenta con el tiempo de retención hasta llegar a un máximo y después decrece. Entonces, pareciera acá que 90 minutos de tiempo de retención es el que nos genera la mayor cantidad de biocrudo. Y eso, pues, normalmente es lo que se observa, digamos, igual, que hay un tiempo óptimo. Tiempos muy bajos, no hay mucha formación, pero tiempos muy largos nos disminuye la producción, porque se nos transforma en otros productos. Entonces, por eso es que también típicamente es una de las variables que estudiamos para saber cuál es el tiempo óptimo de reacción. Vean que estos autores, el gráfico de la izquierda fue el que obtuvieron el comportamiento a una temperatura de 250, mientras que el de la derecha fue el que obtuvieron a una temperatura de 325. Vean que ya 325 el comportamiento no es tan claro, ¿verdad? Ya pareciera como que no hay una influencia del tiempo de retención sobre el rendimiento de la reacción. Entonces, pueden haber interacciones entre esos factores y demás. De ahí la importancia de la experimentación para poder entender y conocer mejor el comportamiento de nuestra biomasa. La otra variable importante es la relación de biomasa con agua. Como les dije, en el reactor metemos la biomasa con agua en una cierta proporción
y lo ponemos a reaccionar. Entonces, esa proporción de biomasa a agua es también una relación importante, donde pues tenemos comportamientos como los que vemos en este gráfico de esta otra referencia. Si analizamos el comportamiento de producción de biocrudo, que es el cuadradito este, ¿verdad? Viene acá, sube acá y luego acá, pues vemos de que conforme aumentamos la cantidad de agua, ¿verdad? Vean que cada vez tenemos ahí una proporción de agua mayor, pues tenemos rendimientos mayores. Sin embargo, ya pareciera de que conforme llegamos a 12, la relación 1 a 12 ya tiende a estabilizarse y es muy probable que para cantidades mayores más bien nos decaiga, porque también ya el exceso de agua pues nos desfavorece la producción de el biocrudo, puesto que genera más reacciones y nos descompone nuevamente el biocrudo como tal. Bien, también no lo comenté desde el inicio, pero además del agua, perfectamente podemos también adicionar algunas sustancias que actúan como catalizadores. En realidad se habla que tenemos tanto catalizadores homogéneos como heterogéneos. Particularmente sales básicas son de los catalizadores más ampliamente utilizados del tipo homogéneo, como que les estoy listando en esta tabla. Pero también se han probado diferentes catalizadores heterogéneos, óxidos de diferentes metales, de cesio, de titanio, de níquel, aluminio, etcétera, ¿verdad? Que eventualmente pues, pueden favorecernos ciertamente la producción de biocrudo. Sin embargo, ahí también, claro está, pues tenemos que tomar en consideraciones ya después en los análisis económicos, pues la pertinencia o no de utilizar estos catalizadores. Y finalmente, como variable importante, está también lo que llamamos la atmósfera de reacción. Cuando llevamos a cabo esta reacción, podríamos cargar el reactor con la biomasa, el agua, cerramos el reactor y luego podríamos dejarlo ahí lleno de aire o eventualmente ese aire lo podemos sustituir por algún otro gas que nos favorezca justamente la producción de biocrudo. Y es que se ha observado que lo que son gases reductores, ¿verdad? Que tienden a provocar reacciones de reducción, favorecen la producción, claro está, de biocrudo. Entonces, o eventualmente, inclusive también el hecho de cambiar el aire por nitrógeno también nos favorece la producción de biocrudo porque nos saca oxígeno, ¿verdad? Recordemos que más bien en este proceso queremos obtener moléculas con menos oxígeno, ¿verdad? Y más hidrógeno. Entonces, como podemos ver en este gráfico de esta referencia en el cual estudiaron cuál era el rendimiento de producción de biocrudo con una determinada biomasa, con diferentes gases en su atmósfera de reacción, podemos ver cómo con el aire es el que se obtiene la menor producción, luego con nitrógeno, que es sacando, aunque es inerte, pero saca el oxígeno, luego el hidrógeno y finalmente los mayores rendimientos los obtuvieron con el monóxido de carbono, ¿verdad? Entonces, ahí también es una variable que podemos eventualmente llegar a considerar para poder obtener mejores rendimientos, aunque también pues, puede implicar ciertos costos. Además de gases, se ha propuesto también utilizar algunos líquidos que tienden a donar hidrógeno en el medio de reacción y pues que también favorecen, claro está, entonces la producción de biocrudo. Muy bien. ¿Qué productos obtenemos en el biocrudo después de este proceso? Bueno, en realidad, como les decía, son procesos sumamente complejos de reacciones y nunca, o sea, no podemos decir que siempre se nos va a formar los mismos productos, ¿verdad? Entonces, vean que en la literatura encontramos cualquier cantidad de reportes de diferentes tipos de compuestos que se generan en el biocrudo, que los podemos, claro, está así, agrupar en diferentes familias, ¿verdad? Y obtenemos entonces compuestos monoaromáticos, ácidos grasos, alquenos y alcanos, compuestos poliaromáticos, nitrogenados, oxigenados, etcétera, ¿verdad? Entonces, en realidad, es sumamente variable. Y por eso, pues también
es importante que en el momento en que hacemos nuestras investigaciones, con la biomasa de interés, podamos caracterizar y saber qué tipo de biocrudo es el que estamos obteniendo. Bien, acá les listo nuevamente una pequeña cantidad de biomasas que han sido utilizadas para la producción de biocrudos con sus porcentajes máximos de rendimiento y la temperatura óptima. Y aquí, pero aquí esta muestra son tal vez que 15 diferentes biomasas. Hay reviews, ¿verdad? Hay artículos de revisión de bibliografía que listan hasta 100 diferentes biomasas que se han eventualmente ya probado para la producción de biocrudo. Y entonces, llegando a lo que hemos nosotros realizado, justamente entonces a nivel nacional, una de las preocupaciones que tenemos como país es la producción de piña que tenemos en el mismo. Si bien es cierto, pues es una actividad que nos genera gran cantidad de divisas, puesto que se dan una altísima exportación de piña. Se habla que Costa Rica es el país con la mayor exportación de piña en el mundo. Pues también el proceso productivo ha tenido pues sus cuestionamientos en torno al uso, por ejemplo, de pesticidas, eventualmente al manejo de los suelos, etcétera, bueno, que como cualquier otro proceso productivo, pues tenemos que velar pues que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenibles que el país persigue, y no solo el país, sino que yo creo que pues todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, con esta cantidad de producción de piña tan grande, pues obviamente también tenemos una cantidad importante de desechos que se generan subproducto de este proceso. Y se habla que en el país, con los datos de los últimos años, se estima que pueden haber alrededor de unos 4,3 millones de toneladas de residuos de biomasa producto del procesamiento y el cultivo de la piña. Esto en base húmeda, y serían alrededor de 640,000 toneladas por año de biomasa base seca. Entonces, nuestra intención o nuestro objetivo fue, bueno, tratar de, o investigar, bueno, cuál sería la posibilidad de utilizar entonces estos residuos de la piña en la producción de biocrudo a través del proceso de licuefacción hidrotécnica. Y bueno, ahí acá entonces voy a presentar algunos de los resultados pues, más importantes que obtuvo el estudiante Raúl Ulate Sancho, que es ya un egresado de nuestra carrera y que como su trabajo final de graduación, pues se abocó a estudiar este proceso con el rastrojo de piña. Y que, si mal no vi, creo que está por acá con nosotros acompañándonos en la sesión, y pues entonces acá vamos a presentar parte de sus resultados, y le agradezco también de una vez el haberme facilitado pues, esta información. Básicamente en el proyecto de Raúl quisimos establecer pues, una metodología eficaz para obtener y recuperar el biocrudo obtenido, ¿verdad? Porque una vez se lleva a cabo la reacción, pues hay que purificar o extraer ese biocrudo, y pues en la literatura las metodologías son diversas, y en realidad fue una de las grandes labores que le tomó a Raúl llegar a determinar una metodología que fuera exitosa en la separación de ese biocrudo. Luego estudiar dos de las variables de producción más importantes, que en este caso es la temperatura y el tiempo de retención, y realizar algunas caracterizaciones físico-químicas al biocrudo obtenido. Entonces, muy rápidamente, pues dentro de los resultados que obtuvo, logró caracterizar el rastrojo de piña en términos de humedad, de composición de celulosa y glitina, cenizas, calcular el calor de combustión que se obtenía de la combustión justamente del rastrojo de piña como tal, pero ya después también llevar a cabo el proceso de licuefacción. Aquí tenemos pues algunas fotografías que me han facilitado, donde podemos ver acá en el reactor, cuando lo abre después de llevar a cabo el proceso de licuefacción, que hay una fase ahí acuosa, líquida, y luego vean los sólidos, pero los sólidos como revueltos con el biocrudo, que es esto que se observa en esta otra fotografía. Esto de acá es la fase acuosa que se produce, y entonces había que recuperar el biocrudo de
decimos acá esta chorcha, ¿verdad? Tenemos acá de material. Eh, entonces, para esto, pues mediante una filtración se separa la fase acuosa de lo que son sólidos y biocrudo, y luego mediante el uso de un disolvente, que pues se probaron varios, pero el diclorometano fue el que terminó utilizando, se hace pues, un lavado de los sólidos para extraer en una fase orgánica acá, mediante la filtración, el biocrudo, el cual después se somete a un proceso de evaporación en un rotavapor, y finalmente pues entonces se obtiene este, este material que es el biocrudo. ¿Verdad? Obviamente, dependiendo de las cantidades que se utilizan, pues así va a ser la cantidad de biocrudo que se logra obtener. Sin embargo, es un material bastante viscoso, ¿verdad? Con una densidad, pues también relativamente eh, alta para el tipo de material que es. Muy bien. Entonces, luego que se definió esa metodología, pues se hizo una investigación mediante un diseño experimental estadístico del tipo central compuesto, en el cual pues analizaron esas dos variables de tiempo y temperatura para pues tratar de obtener una superficie de respuesta y obtener el máximo de rendimiento, o tratar de encontrar a qué condiciones de temperatura y tiempo de retención se obtenía el máximo correspondiente. Sin entrar en muchos detalles, porque ya el tiempo pues, nos está ganando, este, en los diferentes experimentos realizados bajo las mejores condiciones de reacción, se lograron obtener rendimientos de hasta el 43%, más o menos a temperaturas que rondaban entre 300 y 325, y con tiempos de retención cercanos o ligeramente inferiores a una hora. ¿Verdad? Entonces aquí con este tipo de gráficos de calor, que se les llama a veces, ¿verdad? Se ve que como que esta zona de por acá es donde se tienen los mejores resultados. Pero también dentro de los resultados importantes que obtiene y corrobora de una u otra forma lo que nos dice la literatura, era de que a mayor tiempo de retención, más bien cada vez obteníamos una menor cantidad de biocrudo. Y en el caso de la temperatura, pues justamente teníamos ese comportamiento de que se daba un máximo alrededor de esos 300 Celsius. Bien, después se hizo toda una caracterización del biocrudo mediante técnicas cromatográficas que se ha acoplado con detector de masas, y pues se pudo identificar, pues vean ahí en un cromatograma la gran cantidad de diferentes compuestos químicos producidos en el biocrudo, y pues se realizó, se trató de hacer la identificación, y bueno, ahí les listo algunos de las tantas moléculas que se llegaron a detectar y comprobar que estaban presentes en el biocrudo obtenido. Ya en algunas variables de caracterización más macro, vean que también cuantificó cuánto era el calor de combustión, o la cantidad de calor que se podría extraer de ese biocrudo, que dio prácticamente de 36 megajulios por kilogramo. Que si lo comparamos, como lo hace en esta tabla, con los obtenidos para otros biocrudos, vean de que pues está bastante bueno, ¿verdad? Digamos, vean de que no es el máximo, como les decía, hay veces que se han reportado hasta 60, pero lo común son valores entre 30 y 40. Entonces vean de que en realidad estamos muy contentos pues, con estos resultados obtenidos con los residuos de piña. Por otro lado, también de lo que hemos avanzado y parte del proyecto de investigación es poder caracterizar diferentes tipos de biomasa disponibles en el país. La otra es la producción de banano que tenemos también acá en el país. Se estima que pueden haber alrededor de 4,3 millones de toneladas de desechos producto de la producción de banano en el país, y por lo tanto, pues también quisimos estudiar un poco el comportamiento y los rendimientos obtenidos de biocrudos si quisiéramos usar estos desechos para la producción de biocrudo. En este proyecto estuvo involucrada la estudiante María Ángela Escalante Castro, que creo que también nos acompaña en esta presentación, y a la que agradezco también públicamente pues todo el trabajo realizado y estos datos que voy a presentar. Eh, Ella pues quiso estudiar también el efecto de la temperatura, pero también el uso de algunos catalizadores, o específicamente un catalizador homogéneo y uno heterogéneo, en la producción de biocrudo, y realizar pues las correspondientes caracterizaciones de igual forma.
proceso de purificación era pues similar y de igual forma se hizo una caracterización de la materia prima en términos de composición, no solo de compuestos como celulosa, hemicelulosa y lignina, sino también un análisis elemental del mismo. El estudio lo hizo a través de un diseño factorial 2 a la 3, estudiando entonces dos variables a 3 niveles, que fueron temperatura y catalizador. En términos de catalizador, ninguno. El usar hidróxido de sodio, el usar un catalizador de níquel y óxido de silicio soportado sobre alúmina como catalizador heterogéneo. Y la temperatura se estudió a 200, 250 y 300. Muy bien. ¿Qué resultados obtuvo María Ángel? Bueno, María Ángel obtuvo que el mayor rendimiento en biocrudo lo obtuvo cuando trabajó a 300 grados Celsius y utilizando el catalizador de níquel y óxido de silicio soportado sobre alúmina. Ya después, analizando esos resultados, se sabe de que este catalizador de níquel tiende a favorecer la producción de gas hidrógeno dentro del mismo proceso de reacción química que se está generando. Y como vimos, el hidrógeno pues, va a favorecer la producción de mayores rendimientos de biocrudo. Muy bien, entonces eso es parte de los resultados que obtuvo María Ángel y bueno, se determinó ya estadísticamente que tanto la temperatura como el catalizador y su interacción pues eran significativos desde una perspectiva o de un punto de vista estadístico como tal. Y pues realizó también la caracterización correspondiente del biocrudo, obteniendo pues moléculas muy diversas, gracias a este tipo de análisis químico de cromatografía acoplado a masas, pues es posible detectar. Y bueno, algunas otras propiedades como viscosidad, densidad y calor de combustión. El calor de combustión de pues salió bastante menor que del de banano, perdón, del de piña, prácticamente la mitad. Muy bien, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Quisiera muy brevemente responder ahora sí la última pregunta. Qué bien, qué excelente. Podemos agarrar desechos, transformarlos en un biocrudo que podrían llegar a ser un biocombustible. Pero bueno, ¿cuál es el potencial real de estos biocombustibles y la factibilidad económica? Bueno, cada vez se hacen más estudios al respecto y nada más les presento un par de ejemplos. Nosotros todavía no hemos llegado a esa parte, pero parte de lo que estamos procurando con el proyecto de investigación es poder hacer este tipo de estudios para nuestras condiciones a nivel de Costa Rica. Pero, por ejemplo, les presento este estudio donde un grupo muy importante que ha desarrollado mucho de esta tecnología, que son del laboratorio del Pacífico Norte, el Laboratorio Nacional del Pacífico del Noroeste de los Estados Unidos, que está en el estado de Washington. Este grupo de investigación en particular ha hecho grandes desarrollos de esta tecnología. Entonces, por ejemplo, en este estudio, ellos quisieron ver cuánto era el potencial de producción de biocrudo utilizando desechos ampliamente generados en todos los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, hicieron todo un inventario, ¿verdad? Obviamente con estimaciones, de cuánto es la cantidad de materia prima que podía potencialmente transformarse en biocrudos de este tipo de desechos. Y entonces, por ejemplo, acá en estos mapas están, digamos, identificados cuánto es el potencial de producción de biocrudo de diferentes desechos. Vean que el primer gráfico de la izquierda, pues lo que cuantifica es a partir eh, de residuos de plantas de tratamiento de agua. Esto es, por ejemplo, el potencial de producción a partir de desechos de comida, como desechos de restaurantes y por el estilo. Lo siguiente es a partir de grasas animales y aceites. Y el otro, pues a partir de desechos tipo boñiga y demás de la producción de animales, ¿verdad? Y bueno, hacen toda esta cuantificación del potencial de producción de biocrudo y llegan a la conclusión de que
con todo ese material se podrían llegar a producir alrededor de 2,3 gigalitros por año de biocrudo. Además de que, entendiendo entonces que ese biocrudo se puede refinar a otra variedad de compuestos combustibles líquidos, como por ejemplo queroseno, eh, esa primera estimación relativamente burda, pues llegan a una conclusión de que prácticamente si todo ese material se pudiera llegar a procesar mediante esta tecnología, se podría llegar a sustituir el 24%, por ejemplo, de la demanda actual en Estados Unidos de queroseno, que se usa fundamentalmente para aviación. Entonces, eso como para que nos dé tal vez como una noción de del potencial real que podría llegar a tener. Ahora, es difícil llegar a pensar de que el 100% de toda esa materia la podríamos llegar a transformar, pero por lo menos nos da una perspectiva de cuál es la realidad. Después este mismo grupo pues ha desarrollado ya plantas pilotos. Vean, este es una planta piloto que tiene una capacidad de alrededor de 12 a 16 litros por hora de licuefacción hidrotérmica. Y por ejemplo, entre los tantos estudios, el que les voy a presentar a continuación, pues usaron lodos de una planta de tratamiento de agua residual de la ciudad de Vancouver, en Canadá, que es la que aparece ahí en la fotografía. En realidad, la plantita de esta piloto, ahí tienen los diferentes elementos. Tenemos unos pistones de alimentación que lo que hacen es elevarle la temperatura al material, ¿verdad? Pero después vean que básicamente tenemos un reactor tipo PFR, ¿verdad? Un reactor tubular en el cual se lleva a cabo entonces la reacción con un cierto tiempo de residencia y luego pues viene la etapa de enfriamiento y de separación del biocrudo. Con los datos obtenidos experimentalmente, no sé si en la fotografía se logra ver bien, pero para acá está la fase de aceite separada y recuperada después y cuantificada. Entonces se obtuvieron pues estos resultados que les muestro ahí en la diapositiva. Pero luego entonces hacen un estudio de factibilidad para ver la posibilidad de poder escalar y tener una planta procesadora de biocombustibles a partir de esta tecnología. Ahí tenemos el diagrama de flujo, que básicamente los sólidos provenientes de la planta de tratamiento les remueve un poco de agua y luego se pasan a la planta propiamente de licuefacción hidrotérmico. La fase líquida se devuelve a la planta de tratamiento. El biocrudo puede ser transportado a una unidad de hidrotratamiento catalítico para la producción finalmente de estos combustibles que pueden ser utilizados. Sin entrar en mucho detalle, claro está por cuestiones de tiempo. Estos son los resultados del análisis económico, pues donde en realidad lo ponen bajo diferentes expectativas. Básicamente lo que les quiero tal vez resumir es que este era el costo que tenían con la tecnología que tenían desarrollado en el año 2018, pero por una serie de mejoras que se dan en el proceso, entonces para este año lograron bajar este precio es el costo en dólares por galón de combustible de tipo gasolina equivalentes, digamos, que se están obteniendo. Aún así, ese precio es relativamente alto. De hecho, la meta que tienen para hacer rentable el proceso es lograr que los combustibles o el biocrudo que se genera, o el combustible más bien que se genera, tenga un costo inferior a los $3 por galón. Que lo que tienen proyectado es, con ciertas mejoras en el proceso, es para el año 2022, pues llegar a obtener ya una tecnología optimizada que logre costos inferiores a los $3 por galón. Muy bien. Y bueno, en realidad creo que ya quiero ir finalizando para que podamos tener tal vez algún tiempo de preguntas y respuestas. En este último les daba otro ejemplo de otro estudio que hicieron en Finlandia, si no recuerdo, con simulación en Aspen y demás, donde pues justamente pues hacen básicamente la misma tipo de análisis
bajo diferentes condiciones y tal vez quisiera pues nada más retomar las conclusiones en cuanto al análisis de sensibilidad que hacen, donde ven que realmente mucho del éxito económico del proceso yace en el rendimiento del biocrudo. O sea, dependiendo del rendimiento en biocrudo que se obtenga, eso puede hacer de que el proceso sea rentable o no rentable. De igual forma, el costo de hidrógeno para lo que es el proceso en el cual se transforma el biocrudo ya a los combustibles más comunes y pues también sin duda el costo de la materia prima. Entonces, esas son las tres variables más sensibles a la rentabilidad del proceso. Muy bien, entonces de la presentación y de la charlita que les he dado, ¿qué conclusiones podríamos mencionar o sacar? Bueno, yo diría que la primera es de que existe una demanda energética importante para el sector transporte, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Y necesitamos como ingenieros químicos ver cómo contribuimos para lograr satisfacer esa demanda en transporte, en energía para el sector transporte. Vimos entonces que esta tecnología que denominamos licuefacción hidrotérmica es una tecnología que permite obtener un biocrudo a partir de muchos tipos de biomasas y particularmente de las grandes ventajas es que podemos utilizar biomasas húmedas. El biocrudo que se obtiene puede ser mejorado fácilmente a otros biocombustibles que pueden ser utilizados en motores tradicionales y que existe un alto potencial de producción de combustibles mediante entonces esta tecnología, no solo en Costa Rica, sino prácticamente en cualquier lado del mundo. Sin embargo, pues las tecnologías para procesos continuos todavía a gran escala están aún en desarrollo. Sin embargo, pues las expectativas económicas son positivas, ¿verdad? Entonces, no quiere decirle que ya todo está resuelto y que podemos ponernos ya una fábrica, una planta para producir y que ya vamos a sacarle rentabilidad y demás, pero sí hay mucha positividad en torno a que este proceso pueda llegar realmente a desarrollarse. Quedan retos, como decíamos, optimizar condiciones de reacción, buscar mejores catalizadores que nos den entonces mejores rendimientos, estudiar la policuefacción, o sea, cómo combinar diferentes biomasas de diferentes características para obtener biocrudos más específicos, con ciertas características específicas. Luego ya, pues el desarrollo propiamente de los procesos industriales con bajos costos operativos y de capital. Y también pues aprovechar, y esto es muy importante, recordemos que cuando veíamos el proceso como tal, había múltiples subproductos, ¿verdad? Que pueden ser aprovechados. Y la idea sería pues aprovecharlos de la mejor forma para traerle rentabilidad al mismo. Muy bien, finalmente, y antes de entrar a la etapa de cualquier pregunta, quisiera agradecer sinceramente pues a los compañeros y compañeras que han trabajado conmigo en este proyecto. Ya mencioné a Raúl Ulate y a María Ángel Escalante, que son dos de nuestros estudiantes egresados que ya prácticamente concluyeron y están por defender su trabajo final de graduación para graduarse como licenciados en Ingeniería Química. Y a las compañeras Natalia Montero y la doctora Natalia Hernández Montero también, quienes son profesoras e investigadoras adscritas también a este proyecto de investigación. Obviamente a la Escuela de Ingeniería Química por facilitarnos todos los que son equipos, infraestructura y demás, a RIDER que nos ayudó con el cromatógrafo con acoplado con masas y la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad que nos facilita ciertos fondos también para la investigación. Bien, muchas gracias y quedo, pues no sé si tenemos tiempo, no tenemos tiempo para preguntas, los compañeros organizadores. Muchas gracias por la presentación y si tenemos tiempo, de hecho, les quiero recordar, si no han enviado su pregunta, la pueden escribir en el chat y yo las voy a leer. Ahorita tenemos dos. Leonardo Borja pregunta, hola ingeniero, ¿cuál es el catalizador que participa en el proceso de licuefacción hidrotérmica? Ok, les decía que en realidad el proceso puede ocurrir inclusive sin ningún tipo de catalizador, digamos, sin adicionar ningún compuesto adicional, únicamente la biomasa, únicamente el agua y la temperatura, y ya ocurre el proceso como tal. Sin embargo, pues tenemos la posibilidad también de agregar algunos compuestos
que se ha visto que favorecen en alguna medida, aumentan el rendimiento o nos dan productos con más hidrógeno, con menos oxígeno, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos algunos materiales, básicamente algunas sales, acá les presento algunas sales básicas, hidróxido de potasio, carbonato de potasio, que son homogéneos, ¿verdad? Vienen a actuar como un catalizador homogéneo, o eventualmente algunos otros óxidos metálicos como el cesio, de níquel, vean el que nosotros utilizamos de níquel en dióxido de silicio, pues que como vimos inclusive en los resultados que nosotros obtuvimos, pues pareciera que pueden favorecernos si fuera el caso del proceso. Sin embargo, repito, perfectamente puede ocurrir sin la necesidad de la adición de ningún catalizador. Perfecto. Sixto Mejía pregunta, ¿existe un conflicto de interés para este proceso, ya que muchos productores o personas utilizan los desechos para producir lo que se conoce como abono o composta? Bueno, pues sí, digamos, o sea, ciertamente dentro de los objetivos que perseguimos, inclusive a nivel de ingeniería química, pues siempre está el tratar de utilizar los subproductos, ¿verdad? Los desechos, que poder ver de que no son materia que se bota y se desperdicia, sino cómo sacarle un cierto rendimiento y un cierto provecho. Pues ciertamente dentro de los tantos procesos que se utilizan y tal vez más, un poco más a nivel menos industrial, aunque puede haber ciertos lugares donde sí lo industrializan un poco más, es justamente el compostaje o algunos otros procesos para el uso de fertilizantes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues son alternativas, ¿verdad? O sea, en realidad son opciones que tenemos y la materia prima que podemos utilizar en diferentes tipos de procesos. Ok, gracias. Seguimos con la pregunta de Christopher Cascante que dice, ¿existen casos donde el biocrudo sea menos denso que la fase acuosa? Es que veo que más bien queda abajo de la fase acuosa. Tal vez se está refiriendo, bueno, no sé, digamos, en el dibujo en el esquema que les presenté, puse el biocrudo primero, digamos, yendo de abajo hacia arriba y después la fase acuosa. Digamos, estrictamente hablando, debería ser al revés. Y en la fotografía, creo que sí se nota donde realmente el biocrudo queda arriba y la fase acuosa pues queda abajo. En realidad lo pensé cuando lo hice la figura, pero al final lo dejé así para darle como un orden a los productos que iba presentando, pero ciertamente es así, la densidad normalmente es menor. Ok. Maidelene Mero pregunta, ¿existe alguna necesidad mínima de lípidos en la biomasa lignocelulósica para obtener altos rendimientos? ¿Existen restricciones de propiedades de la biomasa para ser empleadas en el proceso? Vamos a ver, me costó entender la primera parte, ¿podrías nuevamente leerla? Ok, dice, ¿existe alguna necesidad mínima de lípidos en la biomasa lignocelulósica para obtener altos rendimientos? Esa es una primera pregunta. Y luego, Ok, ok, si quieres responder esa y ya después le digo la otra. sí, ok. Vean que materiales como estos que nosotros hemos utilizado no tienen nada de lípidos, ¿verdad? Normalmente las biomasas que tienen lípidos y eventualmente proteínas, normalmente son en su mayoría las que son residuos provenientes de algún desecho animal, por ejemplo, o las algas, por ejemplo, también las microalgas que tienen altos contenidos de lípido. Pero este otro tipo de biomasas, como por ejemplo menciono el banano y de la piña que hemos utilizado nosotros, no tienen ningún tipo de lípidos. Y aún así, pues tenemos un rendimiento y una generación de biocrudo importante. Sin embargo, es de esperar que entre más lípidos tenga la biomasa, vamos a obtener mayores rendimientos. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿existen restricciones de propiedades de la biomasa para ser empleadas en el proceso? Propiedades de la biomasa, pues en Ujú. realidad tal vez yo diría que no, ¿verdad? O sea, este,
Normalmente toda la biomasa, como dijimos, está constituida por esos componentes que eventualmente, pues al ponerlos en este tipo de reacción subcrítica con agua o hasta inclusive supercrítica con agua, pues se dan los procesos de licuefacción que hemos mencionado. Ok, Alejandro Vargas dice, ¿por qué se utilizan sales básicas como catalizadores si se menciona al principio que las condiciones de reacción DIP provocan que el agua aumente su acidez? Bueno, aumenta la acidez y la basicidad simultáneamente, porque vean de que se genera tanto iones hidrógeno como iones hidróxido. Entonces, en realidad, y eso es una de las características importantes, tenemos los dos iones y cada uno de los dos propicia diferentes tipos de reacciones que son las que en última instancia nos dan los productos que obtenemos. Entonces, en realidad, tan importante es uno como el otro. Muy bien. David Rodríguez pregunta, ¿cuál fue el pretratamiento de la biomasa en las experimentaciones con la piña y el banano? En realidad, el pretratamiento que se dio fue tal vez una reducción de tamaño, o sea, se hizo, obviamente las hojas de la piña o demás, pues se cortaron y se hizo una reducción de tamaño y para fines, vamos a ver, para fines del manejo dentro del laboratorio y de que la biomasa no se descompusiera, porque también dice, se traía una muestra eventualmente del campo, eh, en algunos casos la biomasa se secaba, porque obviamente la biomasa seca permanece y no se descompone como si la húmeda. Entonces se secó, pero para fines prácticos, en un proceso, digamos, real, donde uno puede haber un procesamiento continuo de la materia, pues ni siquiera, pues como vimos, es una de las grandes ventajas que tiene el proceso para, para el procesamiento, que puede ser perfectamente biomasa húmeda. Ok, si nadie más tiene preguntas, em, podemos dar por finalizada la conferencia. ¿No hay ninguna otra pregunta? Ok, supongo que no. Muchas gracias al ingeniero Esteban Durán por haber participado de esta semana IQ. Ha sido una conferencia muy enriquecedora para todos nosotros. En estos días nos estaremos poniendo en contacto con usted para hacerle llegar un certificado de participación en esta semana de Ingeniería Química. De igual manera, muchas gracias a todos estos asistentes por haber estado presentes en la conferencia. Esperamos poder seguir contando con su participación en futuras actividades organizadas por el capítulo. Les pedimos que si puedan seguirnos en redes sociales, sería un gran apoyo para el capítulo y que pasen una buena noche. Quizás nada más, bueno, agradecerles nuevamente la invitación y algunos compañeros me solicitó el correo electrónico eventualmente para contactarme, que no lo puse en la presentación. Lo envié al chat de manera generalizada por si es de interés de alguien, pues contactarme posteriormente. Muy buenas noches y muchas gracias a todos y espero que la charla haya sido de interés y de provecho para cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Asimismo, si no pudieron copiar el correo, nos pueden preguntar por redes sociales y nosotros se los facilitamos, ya que el profesor lo hizo público. Saludos.